Bueno gente, hoy tenemos Chevrolet Sonic 1.6 motor Ecotec. ¿Qué pasó con este auto? Bueno, el cliente se comunica con nosotros de que venía circulando, en determinado momento para en un semáforo, el vehículo se apagó y no encendió más. Hasta ahí todo bien, un problema a solucionar, sí, un garrón que el cliente se quede a pie, pero podemos tener varias causas por las cuales el vehículo se apague y no encienda más, ¿verdad? Muchísimas causas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que es importante no ponerse uno sin conocimiento y sin el equipamiento a tocar cosas para después llevarlo al taller, porque después el diagnóstico al mecánico, al técnico, se le va a complicar. Por suerte este cliente me informó de las cosas que estuvo haciendo y revisando. Dice que vio unos videos por internet. La verdad que es el peor mal que hay hoy en día es el internet, porque personas que muchas veces no saben nada se ponen a dar tutoriales o a hacer tutoriales. Por eso yo en mi canal los videos que hago, como siempre les digo, no son tutoriales, no son cursos de nada, son videos para mostrar el trabajo que hago en el taller, nada más. ¿Por qué? Porque un síntoma de un problema puede ser el mismo para 1.000.000 de fallas diferentes. O sea, podemos tener un mismo síntoma y no quiere decir que el problema que nosotros tengamos en el auto sea el mismo problema que está teniendo la persona que hizo el video, ¿sí? Los videos los hago para mostrar mi trabajo, para que la gente vea de qué forma se trabaja, cómo se hace un diagnóstico, cómo se encara. Y bueno, esta persona estuvo haciendo pruebas con la bobina, desconectó la bobina, puso una bujía por fuera, le tiró un cable al negativo de la batería desde el cuerpo de la bujía para ver si tenía chispa. Eso es muy delicado en este tipo de vehículos, ¿verdad? Estamos trabajando con alta tensión en la zona de las bujías. Si tenemos una fuga arriba de algún sensor o algún cableado que vaya directamente a alguno de los módulos, podemos fritar un módulo. Estamos hablando de 25 o 30.000 voltios, ¿verdad? Y a veces algunos sistemas hasta más todavía. Aparte de eso hay sistemas que podemos llegar, si el encendido va dentro de la computadora, por ejemplo, y no dentro de la bobina, muchas veces por trabajar con una bobina desconectada podemos quemar un driver de encendido de adentro de una computadora. En los vehículos nuevos no podemos trabajar con las bujías en falso, como se le llama, porque si no tiene dónde descargar, muchas veces podemos llegar a quemar un driver de una computadora, ¿verdad? Un driver de encendido de una computadora. No es la primera vez ni la única que va a pasar. Entonces son cosas que, bueno, aparte de eso, él después va a venir al taller y el vehículo va a tener un montón de fallas que las generó él haciendo pruebas, y en vez de simplificarnos el diagnóstico, nos complica más. Otra cosa que siempre les digo a mis clientes es que no vayan a desconectar la batería por nada del mundo, ¿verdad? Hay vehículos que al desconectar la batería se borran los códigos de error, y cuando vamos a comenzar por el diagnóstico, con el equipo de diagnosis, no tenemos nada que ver porque nos borraron el código de error. El escáner no es una solución a todo, pero es fundamental para diagnosticar un vehículo con tanta electrónica, porque por lo menos nos puede redireccionar por dónde comenzar el diagnóstico. Entonces es importantísimo que no toquen nada. El otro día me vino un Chery Fullwind con 1.000.000 de códigos de error, que menos mal que el cliente me dijo: desenchufé acá, desenchufé allá, limpié esto, limpié el otro, porque tenía que usar el auto y la luz de cheque estaba prendida y que no sé qué. Yo ya había hablado con él por el síntoma que él me decía. Yo le dije que bueno, que podría ser un problema de eficiencia de catalizador o alguno de los sensores de oxígeno, porque el vehículo no presentaba ninguna anomalía al funcionar. Y aparte le había encendido en carretera y después se había apagado y había vuelto a encender. Una falla muy típica a veces cuando los catalizadores ya están fuera de eficiencia. En resumen, el coche tenía códigos de error en el sensor de árbol de leva, códigos de error en el sensor de presión atmosférica, códigos de error en la electroválvula del canister. Y en resumen, el único problema que tenía el vehículo era el catalizador fuera de eficiencia, que se le colocó un emulador. El video está en el canal,
se le colocó un emulador en el sensor de oxígeno que va en el catalizador para que no diera más ese error, porque el cliente no podía cambiar el catalizador debido al alto costo. Así que bueno, esta persona estuvo manipulando la bobina, después todavía nos desconectó la batería. Así que vamos a estar ingresando con el equipo de diagnóstico, pero la verdad que sin ninguna fe, porque quizás haya un montón de códigos de error, si es que los hay, y ninguno tenga que ver con el problema que tiene el auto, como de repente nos encontramos que no hay ningún código de error porque el cliente desconectó la batería y se hayan borrado, ¿verdad? Así que bueno, para la próxima vez tengan en cuenta eso, por favor. Los videos de internet son un peligro, hay gente haciendo videos que no tiene el mínimo conocimiento de nada. Como siempre les digo, un síntoma puede tener 1.000.000 de causas diferentes y tener un mismo síntoma, ¿verdad? No todos los vehículos van a tener el mismo problema. Así que bueno, miren, tenemos un montón de cosas acá. Tenemos códigos de error de los inyectores, 1, 2, 3 y 4, tensión baja en circuito control de inyector de cilindro 1, tensión baja en el circuito de control de inyector cilindro 2, tensión baja en el circuito de control de inyector, tensión baja, circuito de control de inyector, circuito de control de inyector, circuito de control de inyector, circuito de control de las luces, eso está, es de luces, almacenada sobre activación del sistema régimen de motor fuera de límite, superado y fallido. Almacenada sobre la desactivación del sistema, régimen de motor fuera de límite, superado y fallido. Actual tenemos códigos de error referente a los inyectores. No sé qué fue lo que desenchufó él dice que desenchufó la bobina y la probó afuera. Así que bueno, nada, vamos a tener que ver, porque acá lo que estamos teniendo son códigos de error en la parte de los inyectores. Yo no sé si él desenchufó los inyectores, el conector acá de los inyectores está conectado. La bobina teóricamente es esta, ya vemos que tiene el conector roto, le falta el seguro, a esta bobina le falta el seguro. Así que bueno, nada, vamos a comenzar a diagnosticar ahí la parte de inyección. Vamos a ver si hay pulso en las bobinas, vamos a chequear fusibles, vamos a chequear los fusibles de la parte de inyección. Vamos a quizá poner un transductor de resonancia en lo que sería el caño de entrada a la rampa de inyección para ver si tenemos ecualización en los inyectores, y vamos a estar con el osciloscopio tomando pulso en los inyectores a ver si los inyectores están pulsando. Después vamos a estar revisando otras cosas, pero bueno, por lo menos vamos a redireccionar el diagnóstico por ahí. Ahora no sabemos si ese es el problema o eso es lo que generó el cliente. Él dice que desenchufó la bobina, pero ahí nos está dando fallo sobre el sistema de los inyectores. Bueno, vamos a cargar los datos del vehículo en la ficha de diagnóstico y seguimos con esto a ver qué pasa. Bueno, impecable. Ya tenemos instrumentado el rotómetro en la línea de combustible para ver si tenemos presión. En este momento caudal por ahora no nos interesa, simplemente ver que haya presión. En el inyector número 1 conectamos el canal número 2 del osciloscopio para ver si hay pulso en el inyector. Colocamos un transductor de resonancia en la manguera de combustible para ver el momento de que los inyectores abren y cierran, a ver si tenemos inyección de combustible. Acá estamos con el uso del osciloscopio. Ahí tenemos los dos canales. En amarillo vamos a tener el pulso del inyector número 1 como referencia, y en la línea azul vamos a tener la ecualización de cada inyector. Estamos trabajando con un tiempo de 20 milisegundos para poder ver por lo menos 2 ciclos completos de vuelta de motor. Vamos a sacar, poner contacto
y vamos a ver si vemos pulso de inyección. No tenemos pulso en los inyectores, como podemos ver. Ahí no hay pulso en los inyectores. En el canal amarillo tendríamos que haber visto pulso en los inyectores, por lo tanto tampoco vimos ecualización en el sistema. Vamos a ver, presión de combustible, tenemos 4 bar, así que por ese lado estamos bien. Vamos a probar pulso en otro inyector. Vamos a ir al número 2. A ver si tenemos pulso en otro inyector. ¿Sí? Ecualización no vimos, y es lógico porque si no hay pulso en los inyectores no van a abrir y no va a haber ecualización. Ahí vemos algo de resonancia en la línea de combustible, pero en la línea de pulso de inyección no vemos nada. O sea que podemos decir que aparentemente podría ser algún tema en el circuito, ¿verdad?, de inyectores. Así que vamos a corroborar ahí. Inyector número 2. Presión de combustible tenemos. No tenemos pulso en los inyectores. Inyector número 2. No tenemos pulso. Así que ahora lo que vamos a chequear es si tenemos pulso en la bobina de encendido. Vamos a colocar una sonda de inducción arriba de la bobina y vamos a ver si hay pulso en la bobina de encendido. Bueno, acá tengo una sonda de inducción sobre la bobina de encendido número 1. Si bien esto es una bobina regla, adentro tenemos, como quien dice, bobinas independientes. Así que vamos a estar corroborando. Ahora cambiamos de canal, pusimos canal 3. Bajamos el tiempo a 2 milisegundos, que es el tiempo que vamos a poder ver la chispa en la bujía. Y vamos a proceder a dar arranque a ver si tenemos señal en esa bobina. Ahí no se puede ver absolutamente nada, en la bobina de encendido tampoco, así que podemos decir que no tenemos chispa en las bujías ni pulso en los inyectores. Siguiente paso, vamos a venir con la punta lógica, vamos a revisar la fusilera principal, a ver qué es lo que está sucediendo. Otra cosa que vamos a estar haciendo, vamos a hacer un borrado de códigos para ver qué códigos se nos vuelven a generar. Bueno, estamos con la punta lógica, vamos a revisar fusibles. Estuvimos chequeando a ver cuál es el fusible y vemos que el fusible número 26 corresponde a los inyectores y a la bobina de encendido. Es un fusible de 15 amperios. Alimenta los inyectores y la bobina de encendido. Ignition coil, inyector, fusible número 26. Vamos a ver en el diagrama cuál sería el 26. Tenemos que es este de acá abajo, o sea que es este de acá, este fusible de 15 amperes. Y aparentemente el fusible está bien. Vamos a poner el vehículo en contacto para hacer una mejor revisión. Y ahí nos daba negativo de ambos lados, pero quizás por alimentación propia de algún componente. Así que vamos a probarlo con energía. Deberíamos de tener positivo de ambos lados. Tiene positivo de un lado y negativo del otro. Bien, ¿qué puede haber? ¿Qué puede ser eso? Puede ser que haya un cortocircuito en algo, o tenemos un inyector en cortocircuito, o tenemos esa bobina en cortocircuito. Así que vamos a sacar ese fusible y lo vamos a reemplazar. Si el fusible se vuelve a quemar, que por algo se quemó, no es solamente cambiar el fusible, ¿verdad? Vamos a estar
viendo a ver por qué se quemó, ¿verdad? De un lado tiene negativo, de un lado tiene positivo, eso no puede ser. Ahí vemos el fusible está quemado, tiene el circuito interrumpido ahí a la mitad, como se puede ver en el video. Vamos a estar buscando un fusible de reposición, a ver si es que el vehículo los trae o no. Por lo que veo no tenemos fusibles de reposición, así que vamos a buscar un microfusible de 15 amperes y vamos a colocarlo en el lugar. Si nos quema el fusible es porque evidentemente tenemos alguno de los componentes en corto y tenemos que ver qué es. También podríamos probar con un probador de circuitos para ver si tenemos un cortocircuito ahí o no. Bueno, señores, antes de seguir quemando fusible, lo lógico es poner un probador de circuitos, y si tenemos la luz encendida quiere decir que hay un cortocircuito enorme en el sistema, ¿verdad? De un lado del fusible tenemos negativo y del otro lado del fusible tenemos positivo. Si hubiéramos puesto un fusible lo volveríamos a quemar automáticamente. Ese fusible alimenta la bobina de encendido y alimenta el sistema de inyección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, vamos a desconectar la bobina de encendido y si la luz apaga, evidentemente tenemos el cortocircuito en la bobina. Ahí desconectamos la bobina esta de encendido y apagó el probador de circuito. Volvemos a conectar la bobina de encendido en su sitio y vemos que se nos vuelve a generar un cortocircuito. O sea que si hubiéramos puesto un fusible ahí lo hubiese volado. No se les ocurra probar con un fusible porque si hay un cortocircuito en el sistema, en vez de prender el foco, va a volar el fusible, le van a meter un fusible más grande, van a volar la BCI o BCM, y ahí van a mandarse una macana mucho más grande. Por eso es importante cuando se hace un diagnóstico tener el conocimiento de lo que se está haciendo, tener las herramientas adecuadas. Estos vehículos tienen mucha tecnología, son muy sensibles, estuvieron haciendo pruebas en la bobina de encendido. Como pueden ver, los códigos de error que me está dando no son de bobina de encendido, son de inyectores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso, verdad? No vamos a ir y vamos a cambiar todos los inyectores por las dudas. Lo que vamos a hacer ahora es desconectar esta bobina para eliminar el cortocircuito. Primero y principal, ahí no vamos a tener más problemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí vamos a poner un fusible en el circuito de 15 amperes. ¿Para qué? Para probar con el osciloscopio y que vean que ahora sí vamos a tener pulso de inyección. Bueno, ahí puse un fusible de 15 amperes nuevo. Vamos a ir con la punta lógica, deberemos tener positivo en ambos lados. Ahí. Y vamos a probar el otro. Bien, hoy teníamos negativo y positivo porque estaba en corto. Tenemos la bobina desconectada, si la llegamos a volver a conectar nos va a volver a volar el fusible. Vamos a hacer un borrado de códigos de error y una nueva lectura. Vamos a borrar los códigos y no nos debería de aparecer el código de inyectores, ¿verdad? Ahí tenemos todo en normal. Perfecto. Quedó todo normal, ¿sí? No tenemos más código los inyectores, pero podrían generarse cuando le demos arranque al vehículo, ¿verdad? Así que lo que vamos a estar haciendo ahora es volver a posicionarnos en 20 milisegundos. Vamos a prender el canal 1, prender el canal 2, que los habíamos apagado para probar la bobina, que trabaja con diferente tensión, ¿verdad? Diferente tiempo. Vamos a poner el trigger por el canal 1, que es el que nos va a dar el pulso de inyectores. Vamos a correr el trigger hacia la izquierda y ahora vamos a dar arranque y deberíamos de tener pulso en el inyector que estamos probando, que creo que es el número 2, si no me equivoco. Ahí tenemos ecualización. Hizo ecualización. Vamos a corroborar que esté bien conectado el inyector.
Vamos a... voy a revisar que esté bien enchufado, que no se nos haya movido ahí mientras trabajamos y seguimos. Bien, ya lo conecté bien, se me había movido cuando estuve manipulando ahí. Ahora tendríamos que tener, está puesto en el inyector número 1 como referencia. Ahí vemos el pulso en el inyector número 1 y vemos la actualización. Ven el pulso a la izquierda, tenemos pulso en los inyectores que no teníamos. Vamos a dejar el contacto puesto y vamos a hacer una nueva lectura de códigos, ¿verdad? Vamos hacia atrás. Primero va a empezar por la SM, ya nos dice que la SM está normal y está la bobina desenchufada, ¿bien? Como no todos los sistemas detectan todas las cosas. En este caso tenemos la bobina desenchufada, la bobina es la que estaba en cortocircuito, que nos estaba quemando el fusible, y el sistema de autodiagnosis nos estaba diciendo que era un problema en el circuito de los inyectores. Cuando me refiero al sistema de autodiagnosis, me refiero al software que tiene su propia computadora para monitorear el funcionamiento de cada componente. En este caso tenemos un circuito abierto en la bobina de encendido y no lo detectó. Sino que hoy, cuando teníamos un circuito abierto en el fusible, nos estaba tirando un código de error de circuito de inyectores 1, 2, 3 y 4, o sea, los 4 inyectores con problemas. Ahora tenemos todos los módulos normales, ¿sí? Tenemos presión de combustible, ya sabemos que no es presión de combustible, y ahí pudimos ver en el osciloscopio el pulso de inyección, ¿verdad? Con la correspondiente ecualización arriba de cada inyector. Vamos a ver si puedo pausarlo. Si pudiese pausarlo, vamos a cambiar acá el trigger a normal y vamos a dar arranque. Debería de quedarnos el pulso ahí congelado en la pantalla. Perfecto, ahí pudimos capturar el pulso del inyector número 1. Ahora tenemos pulso en los inyectores. Esto que se ve acá, esta turbulencia, es la ecualización que está detectando el transductor de resonancia en la línea de combustible. Después, cuando esté el auto en marcha, pronto van a ver cómo se puede ver la ecualización de los inyectores con el vehículo en marcha a través de ese transductor de resonancia y el uso del osciloscopio. Y podemos ver cuánto está ecualizando cada inyector, y si hubiese un inyector que no está funcionando también lo podemos ver. Vamos a ver 4 ecualizaciones, vamos a ver el pulso de referencia del 1 y por el orden de encendido vamos a saber qué caída de ecualización corresponde a qué inyector, y si nos faltara una, sabemos cuál es el inyector que no está funcionando. Acá lo único que queríamos ver era el pulso de inyección para ver si realmente teníamos un problema de inyectores. Podía ser un driver de la computadora, podría ser cableado. Es raro que el código fuera de los 4 inyectores, o sea que ahí ya nos redireccionaba más a lo que era la unidad de control de motor o alguna otra cosa. Y volvió el pulso de inyección al colocar el fusible. Tenemos un cortocircuito, como pudimos ver, en la bobina de encendido, así que vamos a reemplazar esa bobina de encendido y hacer todas las pruebas que correspondan en el vehículo para mostrárselas. Ya no tenemos códigos de error. Después vamos a poder ver con la pinza de inducción, sin sacar la bobina de encendido, cómo podemos ver si esa bobina de encendido está funcionando o no. Hoy ya vimos que no estaba funcionando, ya vemos que estaba en corto. Después van a ver la diferencia con la bobina nueva, van a poder ver el pulso de encendido de cada una de las partes de la bobina. Así que bueno, nada, quemó el fusible que alimenta la bobina y los inyectores, porque es el mismo, porque tenemos una bobina de encendido en cortocircuito. Así que bueno, vamos a comprar una bobina nueva, la vamos a sustituir y después vamos a hacer todas las pruebas correspondientes para que les quede en el video todo el diagnóstico del vehículo. Bueno gente, buenos días, retomando el videito acá con el Chevrolet Sonix. El fallo que teníamos, ¿verdad? Que no encendía.
habíamos detectado que era un cortocircuito en la bobina de encendido que nos quemaba el fusible, mismo fusible que alimenta el sistema de inyección también. El sistema de autodiagnosis del vehículo no detectó un problema en la bobina, sino que nos decía que había un problema en los 4 inyectores. Entonces, al ingresar con el escáner, esos eran los únicos códigos que nos arrojaba, por lo cual tuvimos que empezar el diagnóstico con el osciloscopio, chequeando sistema por sistema, pusimos el rotómetro, chequeamos presión de combustible y demás. Como pueden ver, tenemos colocada la bobina vieja todavía. Volvimos a retirar el fusible sano, pusimos el probador de circuito para hacer esta siguiente comprobación, ¿verdad? Esta bobina está en corto, automáticamente que las enchufamos, ¿tá? Nos enciende el probador de circuito, ahí la vamos a desenchufar y apaga. Antes de colocar la nueva, ¿sí? Vamos a corroborar que esta esté bien, ¿verdad? Y van a ver que la luz no va a encender. Vamos a tratar de ubicar la cámara en algún lado para poder tener las manos libres. Bien, ahí vamos a conectarla. Ahí la conectamos y como podemos ver, el probador de circuito no enciende. O sea, la bobina nueva está en perfecto estado. Así que ahora la vamos a reemplazar y vamos a hacer todas las pruebas correspondientes. Una cosa que debemos revisar en estos vehículos con este sistema, tanto los Cruz, los Aveo, es que no haya aceite en el alojamiento de las bujías, ¿verdad? Esta vieja salió con las gomas todas sequitas, no hay rastros de aceite. En cuanto al torque de estos tornillos que sujetan la bobina, son los mismos que nos sujetan la tapa, o sea que tenemos que respetar el aprete que llevan los tornillos de la tapa, porque si nos queda floja nos va a empezar a pasar aceite por acá y si la apretamos mucho podemos fisurar la bobina o romper la tapa. Así que hay que darle el aprete justo, que estamos hablando de 900 gramos en los tornillos. Esta es la bobina que está mal y ahí tenemos la bobina nueva, que es la que vamos a estar colocando. Vamos a colocarla en su lugar, ¿verdad? Ahí vamos a colocar los tornillos y los vamos a torquear a 900 gramos con el torcómetro. Vamos a sacar la bobina esta que está en corto. Vamos a arrimar con nuestro cricket. Y apretamos a 900 gramos con el torcómetro, ¿verdad? Ahí arrimamos. Perfecto. Y ahora torqueamos. Vamos a buscar el torcómetro. El tema de la bobina solo a veces para grabar se complica mucho, ¿verdad? Tenemos el torcómetro, vamos a regularlo. Tenemos regulado el torcómetro, ahí, perfecto, está apretadita, al par de aprete específico y no hay riesgo de que nos pase aceite o romperla. Vamos a enchufarla
y van a ver que efectivamente esta bobina está perfecta. Vamos a retirar el probador de circuito, ponemos el fusible correspondiente y vamos a arrancar con todas las pruebas del vehículo. Bueno, muy bien, ya colocamos el fusible, tenemos el escáner conectado. Ya ven que automáticamente cuando sacamos el fusible para poner el probador de circuito y hacerle las pruebas a la bobina nueva, nos arrojó nuevamente los fallos de los inyectores. Nuevamente arrojó los fallos de los inyectores, lo único que ahora nos dice superado y fallido. Antiguamente nos decía activo porque estaba presente el código. Ahora dice superado y fallido porque volvimos a colocar el fusible. Así que lo que vamos a hacer ahora es un borrado de todos los códigos de error. Ahí quedó todo impecable. Vamos a poner en marcha el vehículo y con el osciloscopio vamos a empezar a comprobar el funcionamiento de todo. Ahí teníamos la pinza de inducción por acá. Vamos a ver si la podemos enganchar de alguna forma para monitorear una de las salidas de esta bobina. A ver si podemos ponerle ahí una pincita para que se quede quieta. Bueno, ahí acomodamos la sondita de inducción, tenemos el pulso en el inyector 1, el transductor en la línea de combustible, manómetro, rotómetro ya con presión. Puse el fusible nuevo en su lugar, borramos todos los códigos de error. Así que bueno, ahora vamos a darle arranque a este vehículo. Tenemos el osciloscopio ya prendido. Ahí que tengo... ahí lo que tengo primero es pulso, inyectores y ecualización de inyectores. Vamos a cambiar al canal número 3 que tenemos la bobina, que se acuerdan que la habíamos probado. Primero vamos a configurar la bobina DC, vamos a poner por 1000, vamos a subir el voltaje a 2 kV, vamos a bajar el tiempo a 2 milisegundos. Vamos a poner el trigger en el canal 3, que es el que vamos a monitorear. Corremos el trigger al medio y vamos a apagar el canal 1, canal 2. Dejamos solo el canal 3. Ahí bueno, tenemos... Vamos a reiniciar el osciloscopio porque medio que se colgó. Ahí va. Perfecto. Vamos con al medio, ahí el reflejo está matando un poco. Está medio colgadito esto. Vamos a acomodar un poquito que no nos dé el reflejo del techo y seguimos. Perfecto. Ahí en violeta tenemos. Vamos a ver si cuando doy arranque podemos capturar el pulso de la bobina, que se pueda ver ahora. Ahí tenemos el pulso de la bobina. ¿Se acuerdan que no lo podíamos ver? Esta es la característica de esa bobina. Tiene diferentes ciclos de chispa. Cada bobina tiene su característica. Acá tenemos la carga del transistor, disparo. Vamos a ver si esto no está invertido. Ahí tenemos invertido el canal. Ahora lo vamos a poder ver mejor. Vamos a aumentar el voltaje de la bobina para que se vea aún mejor y poder explicar qué es cada cosa. Acá tenemos voltaje de batería. Esta es la caída de tensión que se produce cuando se carga el transistor de la bobina. Este es el disparo. Acá tenemos el tiempo de quema, que es el tiempo que permanece la chispa en el electrodo de la bujía. Y esto que vemos acá es el residual de bobina, indicándonos
que a esa bobina le sobró energía luego de realizar el salto de chispa, ¿verdad? Hoy cuando arrancó teníamos 3 preencendidos. La bobina hacía 3 pequeñas, una chispa principal y 2 pequeñas chispas más. A medida que el motor fue calentando, ahora ya el módulo cortó esas 2 más y quedó la principal. ¿Vieron la estrategia de ese módulo? Con esta bobina no todos los autos hacen lo mismo. Este vehículo con el motor frío comienza con una chispa principal y 2 chispas posteriores para una mejor quema del combustible con el motor frío, ese combustible que no se termina de quemar. O sea que nos está haciendo 3 chispas en el mismo tiempo de compresión. Y la chispa principal, después que el motor calentó, pudieron ver cómo se eliminaron esas chispas secundarias y quedó solamente el disparo principal en esa bobina. Acá estamos monitoreando el cilindro número 1. Esa bobina es una bobina regla y es como que fueran 4 bobinas en una. Acá estamos monitoreando el 1. ¿Sí? Si nosotros la cambiamos de lugar, vamos a ver el 2, o el 3 o el 4. Acá estamos arriba del 1. Vamos a ver si nos podemos mover acá, arriba del 2. Lo que vamos a estar viendo es la señal de encendido del cilindro número 2. Y así sucesivamente. Con esto podemos analizar el estado de las bujías, el estado de la bobina. La bobina tiene buen residual en esa salida, en fin. El vehículo ya arrancó, por supuesto. Así que bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar los 2 canales que apagamos, el 1 y el 2. Vamos a apagar el canal número 3 y vamos a variar el tiempo a 20 milisegundos para realizar esta otra prueba. Vamos a canal número 1, se nos movió la configuración, estamos con el atenuador, por supuesto. Cuando trabajamos con inyectores, trabajamos con el atenuador. Vamos a aumentar el voltaje a 40 voltios, por eso usamos el atenuador. Vamos a poner el trigger por el canal 1, que es el inyector que estamos usando. Vamos a correr arriba a la izquierda nuestro trigger, acá, para que nos mueva toda la imagen hacia la izquierda. Y ahora tenemos perfectamente congelada la imagen de inyección. Acá tenemos 2 vueltas de motor. Este pulso corresponde al inyector número 1 y esta ecualización al inyector número 1. Por el orden de encendido, vamos a correr el zoom. Orden de encendido de este motor: 1, 3, 4, 2 y acá se repite el 1. Acá tenemos 2 vueltas de motor, o mejor dicho, una vuelta de motor completa. Y acá vemos la ecualización de los 4 inyectores perfectamente. Tenemos un poquito de ecualización mayor en 1, 3, 4. En el 4 tiene una pequeña ecualización mayor a los otros 3 inyectores. Vamos a aumentar el tiempo a 50 milisegundos para ver más vueltas de motor, a ver si eso se repite cíclicamente, ¿verdad? Para poder decir que es un defecto de ese inyector o no. Muchas veces puede pasar que la falla no se repita, es algo esporádico. Entonces, para estar bien seguros, vamos a poner más tiempo y vamos a pausar y vamos a ver. Bueno, acá tenemos 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Lo que podemos ver, 1, 3, 4, que el 4, ¿sí?, está siempre con un poco más de ecualización, más caudal de combustible inyectado. Así que bueno, estaría de repente siendo necesaria una limpieza de inyectores para ver si podemos mejorar un poco eso, porque pudimos comprobar que cíclicamente se repite en cada ciclo de motor esa cantidad de combustible mayor. Acá lo podemos ver claramente. El pulso del 1, ecualización del 1, acá tendríamos el 2,
1, 3, 4, 2, ese es el orden de encendido. Entonces si este es el pulso del inyector 1, esta es la ecualización del inyector 1, esta es la ecualización del inyector 3, 4, 2 y así sucesivamente. Siempre vemos que el inyector 4 y el 3 tienen un poquito de ecualización mayor. Nosotros estamos referenciados como referencia por el inyector número 1, ¿verdad? Ya que el orden de encendido es 1, 3, 4, 2, tomamos como referencia el inyector 1. En el rotómetro vemos que tenemos 4 bares de presión constante. Si quisiéramos ver el caudal, acá el caudal lo vemos caído, porque este vehículo trabaja con retorno en el tanque. Entonces, acá adelante no vamos a poder ver caudal. La única forma de ver caudal sería poner el rotómetro a la avenida de combustible que viene hacia la rampa de los inyectores y la otra parte del rotómetro ponerla a un recipiente libre, que no tenga restricción. Ahí hacemos funcionar la bomba todo el tiempo, que lo podemos hacer a través del escáner, en el test de actuadores, activar la bomba, o podemos puentear el relay de la bomba fijo para que la bomba esté funcionando todo el tiempo, con el motor apagado por supuesto, y ahí vemos el caudal de la bomba hacia ese recipiente y medimos los litros hora que tiene. En este caso esa prueba no nos interesa porque el vehículo no tenía problemas de alimentación de combustible, simplemente no prendía. Entonces lo único que queríamos ver es que hubiera presión y que hubiera pulso en los inyectores y en la bobina de encendido. Bueno, está todo funcionando impecable. Acá sí ponemos para monitorear la señal de la bobina número 3. Corremos la sonda de inducción al puesto número 3. Tenemos que ir al osciloscopio y cambiar las configuraciones porque son componentes que trabajan en diferente voltaje y diferente tiempo. Acá estamos viendo inyectores, esto ya está perfecto. Así que lo que vamos a hacer es variar el tiempo a 2 milisegundos, que es lo que trabaja el sistema de encendido. Vamos a apagar los canales 1 y 2 y acá vamos a poner el trigger por el canal número 3, que es nuestro sistema de encendido. Vamos a alinear al centro para ver la señal al centro y acá vemos la señal del cilindro número 3. Lo mismo, voltaje de batería, caída de tensión cuando el transistor de la bobina se carga para hacer el disparo. El tiempo de quema es el tiempo que pertenece a la chispa de la bujía, o sea, la chispa en el electrodo, ¿sí? Eso lo podemos medir. Podemos poner un cursor, canal 3, tipo de cursor vertical, y medimos del disparo, ¿sí? Desde el disparo hasta cursor vertical, ahí del disparo hacia donde termina el tiempo de quema. Vamos a ponerlo ahí, un poquito ahí, perfecto. Y acá abajo contabilizamos los milisegundos. Vemos 1.67 milisegundos es el tiempo que permanece prendida la chispa en el electrodo de la bujía. El tiempo ideal es arriba de 1 milisegundo. Tiene que estar arriba de 1 milisegundo. Nos indica que tenemos un tiempo de quema, ¿sí? Perfecto. Si tenemos menos de eso, podemos tener problema de apertura en el electrodo de la bujía. Una apertura muy grande en el electrodo de la bujía nos puede disminuir el tiempo de quema y ahí ya podemos saber que podemos tener desgaste del electrodo de bujía. Si tuviéramos un disparo con una rampa a negativo y no tenemos tiempo de quema, podemos saber que tenemos una fuga de corriente a negativo. Si fuera un sistema por cable, puede ser un cable que está a masa, un salto de chispa, una bobina dañada y se nos está yendo la corriente a masa. Acá tenemos un oscilograma perfecto. Vamos a retirar el cursor para que se vea mejor. Ningún cursor, perfecto, ahí vemos limpia la imagen. Podemos correr un poquito más el trigger acá para que la línea media no nos moleste y acá vemos el oscilograma del sistema de encendido perfecto. Vieron que cuando prendió el coche teníamos 3
o sea que hace 3 preencendidos y un encendido principal. Una vez que el motor tomó temperatura, la computadora, el módulo de control del vehículo, eliminó los otros 2 preencendidos y solamente quedó un encendido principal. Eso es una característica de este módulo, no todos los vehículos lo tienen. Y bueno, el vehículo está finalizado, pudimos diagnosticar perfectamente cuál era el problema. Así que ya vamos a desinstrumentar todo el vehículo y vamos a estar haciendo entrega al dueño con el vehículo finalizado. Espero que les guste el video. Está muy bueno el diagnóstico. Esto es diagnóstico avanzado por medio del uso de osciloscopio y transductores. No es solamente con el uso del escáner. El escáner nos direccionó el diagnóstico hacia el lado de los inyectores y sin embargo el problema que teníamos era una bobina de encendido en corto. Es fundamental para saber por dónde arrancar a hacer el diagnóstico, pero no se crean que es una herramienta para ir y cambiar piezas porque está muy lejos de eso. La mayoría de las personas piensan que el escáner nos dice que tenemos que cambiar hasta el tornillo de la rueda y no es así. Es una herramienta fundamental para poder diagnosticar, pero no es todo. A veces necesitamos el uso de otros equipamientos para poder hacer un correcto diagnóstico y cambiar en el vehículo el componente que realmente está dañado y saber por qué está dañado y por qué pasa lo que pasa. Podíamos haber cambiado 800 fusibles, podíamos haber cambiado inyectores, sacar, poner. No se desarmó nada del vehículo de forma innecesaria. Solamente se trabajó y se tocó lo que el vehículo tenía problema. Espero que les guste el video, que se sigan suscribiendo al canal, que lo compartan con todos los amigos y conocidos que les gusta la mecánica. No son videos tutoriales, como siempre digo, son simplemente videos mostrando mi trabajo y lo que hago en el día a día acá en el taller. Bueno, gente, vehículo pronto para entregar.